Un cordial saludo para todos. A continuación socializaré el proyecto en curso titulado Síntesis verde de nanopartículas de platino soportadas sobre puntos cuánticos de carbono como catalizadores bifuncionales en las reacciones de oxidación de metanol y evolución de hidrógeno obtenidos a partir de residuos de biomasa de café, como parte del proyecto de desarrollo interno de la BDI titulado Obtención de materiales catalíticos y conductores de electricidad a partir de residuos de biomasa y grupo de investigación en catálisis y su semillero, quienes habla Santiago Urbano Navarro. En la parte de introducción tenemos que existe una gran problemática mundial por el uso continuo de combustibles fósiles para la generación de electricidad, que ha promovido en los últimos años la búsqueda de fuentes de energía limpias y sostenibles. Esto ha permitido el desarrollo de tecnologías como las celdas de combustible, celdas solares, baterías y superconductores para reemplazar progresivamente este tipo de fuentes no renovables en la búsqueda de generación de electricidad. Para el grupo de investigación, las celdas de combustible son de gran interés, particularmente las reacciones de oxidación de metanol, MOR, y reacción de evolución de hidrógeno, ER, que pueden ser usadas para la generación de electricidad mediante las celdas de combustible. La principal limitación que tienen este tipo de reacciones es su baja eficiencia asociada a una baja cinética, lo que requiere el uso de catalizadores de metales nobles como platino y rodio de un costo muy elevado para que se desarrollen de forma satisfactoria en las celdas de combustibles. En los últimos años, materiales como los puntos cuánticos de carbono, que son nanopartículas de carbono similares a los grafenos y a los nanotubos de carbono, han sido investigados por su buena biocompatibilidad, propiedades químicas excepcionales y buena funcionalización para ser usados en estos tipos de celdas de combustible. Estos CQDs, como se denominan, pueden ser decorados con nanopartículas de platino, que sería el catalizador, pero en una muy baja concentración. Han demostrado que en estas reacciones mejoran la transferencia de carga. Esto quiere decir que mejoran el desempeño catalítico, mejoran también su durabilidad y también la eficiencia en este tipo de reacciones. Esto llevó a que el grupo se planteara un objetivo principal de desarrollar un método de síntesis verde, por ejemplo, un método de fuente limpia de puntos cuánticos de carbono obtenidos de residuos de biomasa de café, que luego serán decorados con nanopartículas de platino para la fabricación de electrocatalizadores que se usarán en las reacciones MOR y ER. Dentro de los objetivos específicos tenemos evaluar esta síntesis a partir de los residuos de biomasa mediante métodos electroquímicos. Adicionalmente, cuando obtengamos este material, fabricaremos los electrocatalizadores y que también serán caracterizados mediante diferentes técnicas y también mediante técnicas electroquímicas para ver su comportamiento en estas reacciones. En la parte experimental se parten de residuos de biomasa de café que son procesados para obtener un material, digamos, homogéneo y que se somete a un proceso de calcinación sin atmósfera inerte para obtener un biocarbono. Luego se hace una dispersión en agua y mediante síntesis asistida por ultrasonido, centrifugación y separación también por filtración en membranas se obtienen los puntos cuánticos de carbono. Esta etapa de síntesis de los EQDs tiene un gran componente verde que es solamente el uso de agua como el único solvente que se utiliza a lo largo de todo el proceso, lo que le da un gran aporte al desarrollo de la química verde. Luego tenemos la fabricación del electrodo que se basa en la deposición de estos EQDs en un electrodo de carbono vitrio y se decoran con nanopartículas de platino. Todo esto sin usar ningún clasificante, solo técnicas electroquímicas, lo que baja en gran medida el costo de la fabricación de los electrocatalizadores. Y finalmente se usa un potenciostato galvanostato para la caracterización del electrodo, que es lo que vamos a mostrar el día de hoy. Dentro de los resultados, por ejemplo, la primera etapa de síntesis, lo que vemos es el tratamiento de calcinación, de donde nosotros partimos, sería el material obtenido del café de la finca La Sultana, donde se obtiene el café de la Universidad del Cauca. Obtenemos el residuo de café, hacemos el proceso de calcinación y hacemos el proceso de separación y vemos que hay un cambio del color que se observa en esas fotografías. Igualmente nosotros hacemos un monitoreo por FTIR, infrarrojo, para ver cómo cambia a lo largo de este proceso. En azul pues, el residuo de café, en rojo el biocarbón y en verde los EQs obtenidos. Estas 5 señales de los grupos funcionales son las que son de principal interés para ese seguimiento, donde vemos que a lo largo de todo el proceso y hasta llegar a los EQs hay un cambio principal, es en los grupos funcionales asociados a oxígeno o oxigenados, y que indican que hay un cambio a lo largo de todo el proceso y que se incrementa durante todo el proceso, lo cual es muy bueno para mejorar la transferencia de carga. Luego hacemos una caracterización de las propiedades ópticas, comenzando por un test de Rayleigh
sobre los puntos cuánticos de carbono suspendidos en agua, en el solvente de reacción, comparándolo con agua, donde vemos que la prueba positiva indica una dispersión de un láser rojo, mientras que el agua no dispersa esto. También hacemos test en diferentes solventes y en diferentes longitudes de onda, que lo vamos a ver más adelante, donde vemos pues, cambios de los CQD suspendidos aquí. También hacemos un análisis de la absorción UV-Vis, un espectro de barrido, en los diferentes solventes, donde vemos que hay un comportamiento diferente en diferentes solventes usados, lo que indica unas buenas propiedades ópticas para los CQD sintetizados. Como parte de un ensayo preliminar de fluorescencia, lo que hacemos es estos CQDs dispersados en diferentes solventes, que serían cada uno de estos viales, los irradiamos con diferentes tipos de luz solar, 254 nanómetros y 365 nanómetros. Aquí destaca, por ejemplo, el comportamiento de estos últimos solventes de acá, en etanol, acetona, acetonitrilo y clorometano, donde se observa una fluorescencia característica de los CQD, lo que indica que se obtuvieron los puntos cuánticos de carbono. Luego, en la fabricación del electrodo, partimos usando un equipo potenciostato galvanostato, un electrodo de carbón vitrio, que como vemos acá es la curva de voltampermetría cíclica para hexacenoferrato de potasio, y lo primero que hacemos es nuestro electrodo de comparación. Este va a ser solo recubierto con nanopartículas de platino y vemos que pues, hay una mejora respecto solo al electrodo soporte. Y luego hacemos el electrodo compuesto, que sería primero colocar los materiales de soporte, CQDs, y luego las nanopartículas de platino, solo mediante técnicas electroquímicas, y vemos una mejora en la respuesta observada para la corriente en este voltamperograma cíclico en una reacción de referencia. También vemos unos cambios en el área que son bastante interesantes. Luego colocamos este electrodo compuesto en nuestra reacción de oxidación de metanol. Lo que hacemos aquí es seguir el voltamperograma cíclico de barril, el voltamperograma cíclico para la oxidación de metanol. Como vemos aquí en rojo está para el electrodo de comparación y vemos que tiene una respuesta pues, asociada a este tipo de reacción con dos picos de respuesta aquí. Y vemos que para nuestro electrodo compuesto hay una mayor respuesta en este mismo sistema bajo las mismas condiciones, lo que indica una mejor transferencia de carga para pues, una misma concentración de nalito. Haciendo los análisis de Rand-Reception vemos un comportamiento lineal, estadísticamente es bastante bueno, lo que indica un proceso controlado por difusión, y hacemos un estudio del comportamiento dependiente pues, de la concentración del reactivo metanol y vemos que también hay una respuesta lineal, lo que indica un buen comportamiento de nuestro electrodo compuesto en la reacción de oxidación de metanol. Luego, para analizar la durabilidad, hacemos análisis de cronoamperometría y a lo largo de 10.000 ciclos tomamos la corriente y la graficamos respecto al tiempo y vemos un comportamiento que se estabiliza después de los 5.000 segundos para varios procesos, que decir que la corriente se estabiliza en este tiempo, pero que igualmente aquí no se obtiene una mejor respuesta que respecto al electrodo de comparación en rojo, lo cual indica pues, que no fue lo que vimos inicialmente. También el diagrama en el análisis de impedancia, mediante los diagramas Nyquist, muestran un comportamiento lineal y también podemos describir el circuito equivalente de todo el sistema que obtuvimos. Luego este mismo electrodo se colocó en condiciones de la reacción de evolución de hidrógeno y obtuvimos resultados también similares. En negro tenemos el electrodo de soporte, carbono vitrio, en rojo nuestro electrodo de comparación y en azul nuestro electrodo compuesto, electrocatalizador compuesto. Y lo que observamos es un desplazamiento en el sobrepotencial requerido para la evolución de hidrógeno, como vemos aquí. Este desplazamiento lo que indica es que se necesita una menor energía para hacer la reacción, lo que indica que hay una mayor eficiencia relativa respecto al electrodo de comparación. También la durabilidad se realizó, como en el caso del primer gráfico, mediante un voltamperograma de barrido lineal. Inicialmente pues tomamos en un ciclo y luego después de 500 ciclos y vemos que no cambia significativamente la forma de la curva, lo que indica una buena estabilidad del electrocatalizador. Finalmente, las pruebas electroquímicas nos permiten evidenciar aún más esta mejora que se obtiene con el electrodo compuesto. En rojo vemos el diagrama Nyquist el semicírculo obtenido y en azul nuestro electrodo compuesto, lo que indica una menor resistencia, menor contaminación de la superficie de nuestro electrocatalizador durante el desarrollo de la reacción. También en los diagramas de Nyquist hay diferentes potenciales donde muestran un comportamiento lineal y también pudimos obtener los electrodos pues, compuestos en los dos casos. Como conclusión entonces, tenemos que realizamos la preparación de este nanocompuesto de nanopartículas de platino soportadas sobre puntos cuánticos de carbono por un método verde y caracterizado mediante métodos electroquímicos y fueron investigados en el comportamiento de los sistemas MOR y ER mediante métodos electroquímicos, lo cual también demostró la mejora del comportamiento debido a la presencia del material carbonoso en el comportamiento pues, del electrodo.
Se observó una mejora en la señal de respuesta. Cuantitativamente en Moore se obtuvo una mejora de 5.5 veces, mientras que en ER una mejora de 1.4 veces, lo que indica y confirma los efectos de mejora al usar los CQDs en los performance catalíticos de este tipo de electrodos. La actividad mejorada de estos tipos de electrodos puede ser atribuida esencialmente a la presencia de los CQDs, la mejora en las propiedades de transferencia de carga, la mayor área de superficie activa, el comportamiento bifuncional de los materiales carbonosos, ayudando pues a las nanopartículas de platino respecto a nuestro material de referencia, que es carbono vítreo, y sobre él nanopartículas de platino. Finalmente, los resultados de estabilidad indicaron una superioridad de nuestros electrodos sobre los electrodos de comparación debido a la estabilidad aceptable mediante cronoampermetría y voltampermetría de barrido lineal. Finalmente, los análisis de impedancia también confirmaron las mejoras respecto a la resistividad en los sistemas Moore y ER. Finalmente, tenemos también las referencias y con esto doy por terminada la presentación de estos proyectos.